Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué alegría tenerlos de vuelta. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, con la energía al máximo y listos para un vídeo que sé que les va a encantar. Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que está revolucionando el mundo del espectáculo, un tema que está en boca de todos, un tema que estoy segura, los va a dejar boquiabiertos. Si eres fan de las telenovelas turcas y especialmente si sigues de cerca a uno de los actores más queridos, admirados y aclamados del momento, quédate pegado a la pantalla porque lo que te voy a contar hoy, los va a dejar sin aliento. Hoy vamos a hablar de Can Yaman ***. Sí, el mismo, el actor turco que nos robó el corazón con su encanto, su talento, su carisma, y por supuesto, su innegable atractivo. Pero no vamos a hablar solo de sus últimos proyectos o de su vida personal, aunque, como siempre, tocaremos esos temas un poco. Hoy vamos a adentrarnos en una declaración que ha resonado como un trueno en el mundo del espectáculo, una declaración que ha desatado un debate, una declaración que ha dejado a todos, pero a todos con la boca abierta. ¿Listos para descubrir de qué se trata? ¿Están ansiosos por saber qué es lo que Can Yaman dijo que causó tanto revuelo? ¿Quieren saber qué es lo que tiene alborotados a sus fans, a los medios, y a la industria en general? Pues quédense conmigo. Pero antes, y esto es muy importante, si aún no están suscritos al canal, corran a hacerlo ahora mismo. Suscríbanse, activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, y así no se perderán ninguna noticia importante sobre sus estrellas favoritas. Es totalmente gratis y me ayudan muchísimo. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos de lleno en el tema. Empecemos. La noticia, como les dije, explotó. Fue como una bomba en el mundo del espectáculo, y particularmente en el mundo de las telenovelas turcas. Para entender mejor el contexto, es crucial recordar que Can Yaman es una figura muy particular ***. Es un actor que, aunque extremadamente popular, y con una base de fans enorme y global, es también conocido por ser reservado, por cuidar mucho su vida privada, por no exponerse demasiado a los medios, y por mantener un perfil relativamente bajo fuera de sus proyectos profesionales. Sin embargo, su popularidad es tal que ***, cualquier cosa que diga o haga, automáticamente se convierte en noticia ***. Es una figura que genera interés, expectación, y análisis constante. Y en este caso, la noticia fue precisamente una declaración. Una declaración que involucra su carrera, su visión del futuro, sus aspiraciones, y por qué no, un poco de su vida personal, aunque, como dije, Can siempre ha sido muy celoso de su intimidad. El contexto es vital. Can Yaman en los últimos años ha estado en proyectos sumamente importantes, no solo en Turquía, sino también a nivel internacional ***. Recordemos su participación en series en Italia, demostrando su capacidad de adaptación a nuevos mercados y a nuevos idiomas. Esto, obviamente, ***, aumentó exponencialmente su popularidad, le abrió muchísimas puertas y lo consolidó como una estrella de talla internacional ***. Pero al mismo tiempo, esa exposición a un público más amplio, a nuevas industrias y a diferentes formas de trabajo, lo expuso a una mayor presión, a más especulaciones, a un escrutinio más intenso, y por supuesto, a un mayor número de críticas, tanto positivas como negativas. Es en este contexto, en medio de todos estos proyectos exitosos, de su creciente fama, de las exigencias de la industria, y de la presión mediática, donde Can Yaman decide hablar ***. Decide, a través de una entrevista, abrir su corazón y compartir sus pensamientos sobre el futuro, sobre su carrera, sobre sus aspiraciones, y sobre cómo ve su camino en la industria del entretenimiento. Y es aquí precisamente donde la cosa se pone verdaderamente interesante, porque las palabras que utilizó fueron, sin duda, impactantes ***. Palabras que dejaron entrever una posible dirección, una posible decisión, una posible postura que tomó por sorpresa a muchos, y que ha generado, como les dije, un debate encendido. ¿Qué fue lo que dijo exactamente? Bueno, sin entrar en demasiados detalles, y para no arruinarles la sorpresa, Can Yaman habló sobre ***, la importancia de la autenticidad, de la libertad creativa, de la necesidad de seguir sus propios instintos y de honrar sus deseos artísticos ***. Su declaración, en esencia, fue un manifiesto de independencia, una declaración de intenciones que resonó con fuerza en el corazón de sus fans y en la industria en general. Dijo algo así como, estoy cansado de que me impongan roles.
Cansado de que me digan qué hacer, qué no hacer, cómo actuar y cómo comportarme. Quiero tener la libertad de elegir mis proyectos, de explorar diferentes facetas de mi talento, de asumir roles que me desafíen, que me hagan crecer como actor. Quiero ser dueño de mis decisiones, de mis proyectos, de mi carrera. Quiero expresarme artísticamente sin limitaciones, sin restricciones, sin presiones externas. Quiero hacer lo que me dicta el corazón, lo que siento que es correcto para mi crecimiento personal y profesional, sin importar lo que digan los demás, sin importar las expectativas, sin importar las presiones de la industria. Impactante. ¿Verdad? Y esto es solo una pequeña parte, una interpretación de la declaración principal. ¿Pero qué significa todo esto? ¿Qué implicaciones tiene esta declaración para su carrera? ¿Es una indirecta? ¿Es una amenaza? Es simplemente la expresión de un artista que busca su camino, que busca su voz propia, que busca definir su futuro en sus propios términos. La respuesta, como suele suceder en estos casos, es compleja y tiene múltiples aristas. Para empezar, la declaración de Can Yaman deja entrever una ** posible frustración con la industria televisiva turca **. Es posible y hasta probable que sienta que está encasillado, que no puede explotar todo su potencial creativo, que no se le permite explorar diferentes géneros, que no se le ofrecen los roles que le gustaría interpretar. Quizás siente la necesidad de romper con la imagen del galán de telenovelas, de explorar otros caminos, de asumir nuevos desafíos, de romper con las etiquetas y los estereotipos, y de demostrar la versatilidad de su talento. Quizás simplemente busca un cambio, una nueva etapa en su carrera. Además, la declaración también sugiere una ** profunda búsqueda de libertad **. Libertad para elegir sus proyectos, libertad para trabajar con los equipos creativos que más le inspiren y que le permitan expresar su arte de la manera en que él lo desea. Libertad para explorar su lado artístico sin presiones externas, sin las restricciones que a veces impone la industria. Esto podría significar, por ejemplo, que Can Yaman esté pensando en producir sus propios proyectos, en crear su propia productora, en tener un mayor control sobre su imagen y sobre el contenido en el que participa. Podría significar que busca un cambio de paradigma en la forma en que se concibe y se produce el entretenimiento. Pero, ¿qué más se puede interpretar de esta declaración? ¿Qué más nos puede revelar? Podríamos pensar que Can Yaman está, tal vez, ** cansado de la fama, de la atención mediática, de las especulaciones sobre su vida personal **. Recordemos que la fama tiene un precio, y ese precio puede ser alto. Podría estar buscando una mayor privacidad, una vida más tranquila, más centrada en su desarrollo personal, lejos de los reflectores y del constante escrutinio público. Y esto, por supuesto, es totalmente válido. Todos en algún momento de nuestras vidas necesitamos un respiro, un tiempo para nosotros mismos, para reflexionar, para recargar energías y para definir nuestros objetivos. También podríamos pensar que Can Yaman simplemente ** está evolucionando como artista, como ser humano **. Que está buscando nuevos retos, nuevas experiencias, que quiere seguir creciendo y aprendiendo, que quiere expandir sus horizontes profesionales y personales. Que quiere dejar una huella más profunda en la industria del entretenimiento, trascendiendo los roles que lo han hecho famoso y demostrando la amplitud de su talento y de sus intereses. Y esto, por supuesto, es algo muy positivo y admirable. Un artista que no evoluciona, un artista que no se arriesga, es un artista que se estanca. Y Can Yaman, por su trayectoria, ha demostrado ser un artista que busca siempre superarse a sí mismo. En resumen, la declaración de Can Yaman es ** una bomba, un detonante que nos invita a reflexionar sobre su futuro, sobre sus aspiraciones y sobre la dirección que tomará su carrera **. ¿Qué camino tomará? ¿Qué decisiones tomará? ¿Qué nuevos proyectos nos sorprenderán? La verdad, no lo sabemos con certeza. Lo que sí sabemos es que esta declaración ha generado una gran expectativa, una gran curiosidad, y que todos, desde sus fans más leales hasta los críticos más severos, estamos ansiosos por ver qué es lo que pasará. Pero, ¿qué impacto ha tenido esta declaración en sus fans? Bueno, como era de esperarse **, la respuesta ha sido masiva, intensa, y llena de emociones encontradas **. Las redes sociales explotaron, los foros de discusión y las comunidades de fans se encendieron, y los comentarios, las especulaciones y los análisis se multiplicaron por miles.
Los fans de Can Yaman, por un lado, expresaron su apoyo incondicional, su admiración por su valentía, por su honestidad y por su deseo de que haga lo que lo haga feliz. Muchos incluso le animaron a seguir sus sueños, a arriesgarse, a explorar nuevas fronteras, a no tener miedo a romper con las expectativas y a construir su camino en sus propios términos. Por otro lado, también hubo cierta preocupación, y es totalmente comprensible. Algunos fans temen que Can Yaman se aleje de la actuación, que decida dejar de hacer telenovelas, que se retire del mundo del espectáculo o que reduzca su actividad profesional. Otros simplemente sienten incertidumbre ante el futuro. ¿Qué pasará con sus proyectos actuales y futuros? ¿Dónde lo veremos próximamente? ¿Seguirá trabajando en Turquía? ¿Se enfocará en proyectos internacionales? ¿Se mudará a otro país? ¿Qué tipo de roles aceptará? En definitiva, la declaración de Can Yaman ha generado un *** torbellino de emociones ***. Un torbellino de apoyo, de preocupación, de curiosidad, de expectación, y de una gran cantidad de preguntas sin respuesta. Y esto, como les dije, es solo el comienzo. La historia, la verdad completa, está lejos de terminar. Estamos en un momento crucial, en un punto de inflexión en la carrera de Can Yaman, y todos estamos a la espera de ver qué es lo que sucede. ¿Y qué podemos esperar en el futuro? Bueno, ***, creo que lo más probable es que veamos a Can Yaman tomando decisiones importantes ***. Decidirá qué rumbo darle a su carrera, qué tipo de proyectos aceptará, con qué equipos creativos trabajará, y cómo quiere que sea su relación con sus fans y con los medios de comunicación. Probablemente veremos algunos cambios en su estilo de vida, en su forma de comunicarse con el público, en su manera de abordar los proyectos. Y por supuesto esperamos que siga sorprendiéndonos con su talento, con su carisma, con su profesionalismo y sobre todo con su autenticidad. Podemos esperar que *** Can Yaman se convierta en una figura aún más influyente en la industria del entretenimiento ***. Que utilice su plataforma para impulsar proyectos que le interesen, para apoyar causas que considere importantes, y para dar voz a nuevas ideas y perspectivas. Podemos esperar que continúe rompiendo barreras, que continúe desafiando los límites y que se consolide como un artista de talla internacional. Es muy probable que *** Can Yaman explore la producción de sus propios proyectos ***. Que se asocie con otros profesionales de la industria, tanto en Turquía como en otros países, para desarrollar contenido de alta calidad, con su sello personal y con una visión artística clara y definida. Esto le daría un mayor control sobre su carrera, le permitiría elegir los proyectos que realmente le apasionan, y le daría la oportunidad de crear un legado duradero en la industria del entretenimiento. Además, es muy probable que *** Can Yaman continúe trabajando en proyectos internacionales ***. Su éxito en Italia y su creciente popularidad en otros mercados han demostrado que tiene el potencial para convertirse en una estrella global. Podría participar en producciones de Hollywood, en series de plataformas de streaming, o en películas de cine independiente. Esto le permitiría ampliar su público, diversificar sus roles y enriquecer su experiencia profesional. Asimismo, es probable que *** Can Yaman se enfoque en proyectos más desafiantes y complejos ***. Que busque roles que le permitan demostrar su versatilidad, que le exijan un mayor esfuerzo interpretativo, y que le permitan explorar diferentes géneros y estilos. Podría interpretar personajes dramáticos, personajes de acción, o incluso personajes cómicos. Lo importante es que se sienta desafiado y que pueda crecer como actor. En cuanto a su vida personal, es muy probable que *** Can Yaman continúe protegiendo su privacidad ***. Que se aleje de los medios de comunicación, que limite sus apariciones públicas, y que se concentre en su bienestar emocional y en sus relaciones personales. Esto no significa que se retire por completo del mundo del espectáculo, sino que buscará un equilibrio entre su vida profesional y su vida personal, y que protegerá su intimidad. En resumen, *** la declaración de Can Yaman es un llamado a la reflexión, a la libertad, a la autenticidad, y a la búsqueda de la felicidad ***. Es una invitación a seguir nuestros sueños, a no tener miedo a los cambios, a ser fieles a nosotros mismos y a construir nuestro propio camino. Es una declaración que nos recuerda que la vida es un camino lleno de posibilidades, y que siempre, siempre, debemos luchar por ser felices y por vivir una vida plena y significativa.
Es una declaración que nos inspira a perseguir nuestras pasiones a no conformarnos con lo establecido, a tomar riesgos y a desafiar las convenciones. Es una declaración que nos anima a ser auténticos, a ser fieles a nosotros mismos y a no tener miedo a expresar nuestra individualidad. Es una declaración que nos recuerda que todos tenemos el poder de cambiar nuestro destino y de construir la vida que deseamos. Es una declaración que nos enseña la importancia de la resiliencia de la perseverancia y de la autoconfianza. Nos muestra que incluso cuando enfrentamos desafíos y obstáculos, podemos superar cualquier adversidad si tenemos la determinación, la pasión y la fe en nosotros mismos. Es una declaración que nos inspira a seguir adelante, a no rendirnos ante las dificultades y a luchar por nuestros sueños. Y finalmente es una declaración que nos invita a reflexionar sobre el significado de la fama y del éxito Nos recuerda que el éxito no se mide solo por la popularidad, por la riqueza o por el reconocimiento público, sino por la satisfacción personal, por la autenticidad y por la capacidad de vivir una vida plena y significativa. Nos invita a redefinir nuestros propios criterios de éxito y a buscar la felicidad en las cosas que realmente nos importan. Y bueno, hasta aquí llegamos con este vídeo. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido, que se hayan informado y sobre todo, que hayan reflexionado sobre el futuro de Can Yaman y sobre la importancia de seguir nuestros propios caminos. Como siempre, quiero agradecerles por su tiempo, por su apoyo, por sus comentarios y por estar siempre ahí. Recuerden que sus opiniones son muy importantes para mí. ¿Qué opinan ustedes de la declaración de Can Yaman? ¿Qué esperan para su futuro? ¿Qué proyectos les gustaría verle protagonizar? ¿Creen que tomará un rumbo diferente en su carrera? Los leo con atención en los comentarios. No duden en expresar sus opiniones, en compartir sus teorías y en debatir entre ustedes. No olviden dejar su like si les gustó el vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto suscribirse al canal. Activando la campanita, no se perderán ninguno de mis próximos vídeos. Y ya saben, la mejor forma de mantenerse al tanto de las novedades es estar suscritos y participar activamente en la comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Y recuerden, sean auténticos, persigan sus sueños y nunca dejen de creer en ustedes mismos. Chao.